ahora sí estamos. Me dicen si ven la presentación, por favor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Bueno, pues otra vez bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Estamos aquí para hablar un poco acerca de la investigación por encuesta. Durante la presentación les voy a mencionar algunos temas. Esto es básicamente una introducción a lo que es una encuesta. Y entonces van a haber unos momentos en que yo les voy a decir unos temas específicos que muy bien pudiesen ser eh, presentaciones completas en torno a ese tema. Así que ustedes recibieron la descripción. Vamos a estar hablando de las investigaciones como por encuesta. Vamos a estar hablando de ellas en primer lugar en términos de cómo la literatura se refiere a lo que es una encuesta. Esa discrepancia en los autores entre si es un diseño de investigación o si es solamente una técnica para la recopilación de información. Vamos a estar hablando acerca de aspectos comunes entre los diferentes diseños con respecto al proceso, la utilidad de las encuestas para diferentes sectores, construcción del cuestionario, que es el instrumento que se utiliza en las encuestas, muy importante en esa construcción, pues esas evidencias de validez que van a permitir que las inferencias o conclusiones que se deriven del análisis de los resultados, pues tengan validez. Además, vamos a estar hablando acerca de las diferentes modalidades y medios para la administración del cuestionario y algunas de las ventajas y retos de estos medios de investigación. En términos de los objetivos, pues yo pretendo que ustedes sepan en qué consiste una investigación por encuestas, los propósitos del uso de las encuestas, la utilidad de estas, el proceso, como diseño de investigación, pues tiene una preparación desde una buena revisión de literatura para el desarrollo de ese problema de investigación y de ahí los propósitos y preguntas hasta que se recopilan los datos y se analizan. En términos de opciones con respecto al cuestionario, pues si su opción es utilizar uno que ya existe o si tiene que construir uno. La importancia de esta correcta selección y construcción, modalidades para la administración y algunas desventajas de los medios para la administración y desventajas de los medios para la administración. Así que comienzo por aquí por tratar de explicarles un poco en qué consiste esta discrepancia de la literatura con respecto a si la investigación por encuesta es un diseño de investigación o es una técnica para la recopilación de información. James Macmillan nos dice que nos expone que es un diseño de investigación. Lo que ha sucedido a través de los años en la literatura y con respecto a los autores que escriben libros de textos libros de texto relacionados con los diseños de investigación es que según se han hecho más explícitos o específicos los procedimientos para llevar a cabo algo en específico, pues esto ha provocado que que se vayan creando poco a poco los diferentes diseños. Mi mejor ejemplo es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la investigación cualitativa. La investigación cualitativa hace unas 4 décadas se hablaba de diseños en entornos naturales, o sea, porque no había ninguna manipulación ni control de variables. Luego se empezó a referir a los diseños cualitativos como investigaciones narrativas, y entonces eso era como que una caja donde todo lo que tenía que ver con investigación cualitativa se tiraba ahí. Y luego, según se van especificando o haciéndose más particulares los énfasis que se daban a los diferentes aspectos de la investigación, pues fueron surgiendo los diseños. Por ejemplo, si usted lo que desea es examinar la experiencia, pues quizá usted esté haciendo un estudio fenomenológico. Y entonces ahora, dentro de la investigación cualitativa, pues tenemos un diseño fenomenológico. Si su interés es estudiar la cultura, pues se creó el diseño etnográfico. Pero como nos dicen Hernández y
Hernández, Sampieri y Batista nos decían que las fronteras en realidad entre los diseños cualitativos pues no existen, son arbitrarias. Quien decide qué diseño va a utilizar es el investigador cuando determina el énfasis de su investigación. Así que eso mismo yo entiendo que es lo que le está pasando a este diseño de investigación por encuesta. Se ha hecho tan particular y sus usos han proliferado tanto, se está utilizando en tantas áreas, ¿verdad? Se utilizan en las instituciones de educación superior eh, para recoger la información de assessment, avalúo institucional, evaluación estudiantil, informar esos resultados a las acreditadoras, ¿verdad? La investigación por encuesta se utiliza en muchas áreas. Y el instrumento como tal, entonces, es el cuestionario. Debido a cómo se puede llevar a cabo la investigación por encuesta, un estudio longitudinal o un estudio transversal, que vamos a estar hablando más adelante, y el medio para administrarla, ya sea por internet, por correo, por teléfono, pues es que Macmillan nos está diciendo, mira, ya la investigación por encuesta es un diseño como tal. Otras personas tienden a simplemente seguirla ya denominando como una técnica para la recopilación de información y entonces piensan que la técnica es la encuesta y el instrumento de esa técnica es el cuestionario. Sin embargo, el cuestionario por sí solo, como les dije hace un momento, eh, en esta presentación les voy a estar hablando de unos temas en específico que pueden desarrollarse por sí solos en una presentación, pues el desarrollo de ese cuestionario por sí solo puede ser un tema de estudio. Así que debido a la sofisticación de ese desarrollo del cuestionario, pues es que, vuelvo al tema de Macmillan, pues ha estado pensando que es un diseño como tal y no simplemente una técnica para la recopilación de información. Como diseño de investigación es considerado cuantitativo no experimental. Y entonces, pues aquí es muy importante distinguir entre no experimental y experimental. En los estudios experimentales se controlan variables, se manipulan variables, una de sus mayores preocupaciones en un estudio experimental es que debe manipular la variable independiente para entonces observar lo que ocurre en la variable dependiente y poder establecer una relación causal. En una investigación por encuesta, no necesariamente usted puede identificar una variable independiente. Hay muchos estudios que simplemente se hacen para obtener una descripción del status quo, ¿verdad? De cuál es esa, eh, cómo se encuentra esa variable o cuáles son los resultados de esa variable en una población. Y entonces usted no está manipulando, no está controlando, no está tratando de establecer una relación causal en términos de variable independiente y variable dependiente. Así que por eso tendemos a, a clasificar la investigación por encuesta como un diseño no experimental. Los propósitos son variados y el propósito corresponde con los propósitos de su investigación. Por eso es tan importante que todo esté enmarcado en en esa revisión de literatura que usted llevó a cabo y de ahí extrajo el problema de investigación, los propósitos y las preguntas. Es posible que usted lo único que quiera es describir, como dije hace un momento, describir, por ejemplo, cuál es el nivel de satisfacción de los participantes o de las personas con respecto a los servicios que ofrece eh, la oficina para la cual usted trabaja. Eso puede ser simplemente el propósito que usted quiere llevar a cabo. Puede ayudarlo a visualizar tendencias a través del tiempo, ¿verdad? Cómo han ido mejorando, cómo los participantes entienden que han ido mejorando los servicios que usted ofrece, que su oficina ofrece. Es posible que le interese comparar grupos, ¿verdad? Si yo trabajo en la biblioteca y yo quiero saber,
por ejemplo, cuál es el nivel de satisfacción que tienen los docentes con respecto a los servicios que se ofrecen en la biblioteca y cuál es el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes subgraduados y los estudiantes graduados. Así que muy bien, en ese cuestionario yo puedo colocar datos sociodemográficos para dividir la población que responde en grupos y entonces poder comparar la respuesta de esos diferentes grupos. También se pueden utilizar, se puede hacer una investigación por encuesta para examinar relaciones entre variables. Así que es bien interesante de que con una encuesta, de hecho, usted podría contestar 4 preguntas de investigación relacionadas con cada uno de estos 4 propósitos que tenemos en pantalla. Esa es otra razón por la cual algunas personas no ven la investigación por encuesta como diseño, sino que la ven más bien como una técnica para la recopilación de información. Y entonces, a cada una de las preguntas de su investigación, si hay una pregunta relacionada con solamente describir y hay otra pregunta relacionada con comparar grupos y otra pregunta relacionada con examinar relaciones, pues entonces a cada una de esas preguntas le asignan un diseño diferente. Existen eh, diseños descriptivos cuantitativos, esos usualmente muchos autores lo que hacen es que le añaden el apellido de exploratorio, así que dicen que es descriptivo exploratorio. Esos diseños son muy útiles cuando un área no ha sido investigada mucho, así que es imposible saber cuál es la relación entre las variables y hacer la asociación entre una variable independiente y una variable dependiente, así que su estudio sería descriptivo. Eh, Hay estudios comparativos que lo que hacen es dividir entre grupos y entonces comparar las respuestas de los grupos. Y hay estudios correlacionales que lo que se dedican es a examinar la relación entre variables. Así que con una encuesta usted puede recoger la información para contestar esas 3 preguntas y como les digo, pues hay personas entonces que tienden a ver la encuesta no como diseño, sino como técnica para recopilar información y a cada una de esas preguntas le añaden o le asignan un diseño particular. Tenemos que hablar de las razones para su uso y una de las principales razones para el uso de las encuestas es la versatilidad. En realidad, las encuestas son de, de esos procedimientos más utilizados y yo le digo los menos comprendidos, porque lamentablemente las personas piensan que redactar un sinnúmero de preguntas con una serie de alternativas automáticamente eh, hace que las personas comprendan exactamente la interpretación que da la persona que crea la pregunta y las alternativas, ¿verdad? Y también la otra presunción, que es una presunción bien grande, es pensar que todas las personas que responden las preguntas y seleccionan alguna de las alternativas, pues responden la pregunta y seleccionan una alternativa entendiendo eh, que significan lo mismo, ¿verdad? Así que lo que estamos diciendo es que si yo soy el investigador, yo redacto unas preguntas y unas alternativas con un propósito, o sea que le asigno significado a las preguntas y las alternativas y entonces yo pretendo que todas las personas las entiendan lo que yo quise decir por cada premisa y por cada alternativa. Y entonces la otra presunción es que todas las personas que contesten tienen que entender lo mismo por cada premisa y por cada alternativa. Así que por eso yo digo que son eh, de la investigación por encuesta es de las más utilizadas, pero de las menos comprendidas. Así que de las más utilizadas porque pueden recopilar información acerca de características, actitudes, opiniones, satisfacción, necesidades. Pueden recoger un sinnúmero de información, satisfacción. eh, los estudios de necesidades son bien importantes, los hacen las instituciones, ¿verdad? Eh, Podemos determinar si hace falta reclutar personal con
con una encuesta, ¿verdad? Dependiendo de cuáles sean los resultados en términos de la satisfacción con los servicios. Y los resultados de las encuestas han llegado a ser tan importantes que han habido ocasiones en que los las personas que dirigen un país han, vamos a utilizar un término coloquial, engavetado los resultados de una encuesta debido a que si se encuentran en procesos eleccionarios pueden afectar el resultado de las elecciones. Así que ese es el poder que tienen las encuestas como fuente de información. En términos de otra razón para su uso, pues la eficiencia, ya que recopilan datos con bastante rapidez. Y el tercero, la generalización, y esto es siempre y cuando generalizar sea uno de los propósitos de su investigación, ¿verdad? No todas las investigaciones se hacen para generalizar. Y si usted quiere generalizar los resultados de su investigación a la población, pues entonces necesita cumplir con dos cosas. Necesita que utilizar un muestreo probabilístico para seleccionar a los participantes y necesita que el tamaño de la muestra sea adecuado para el tamaño de la población. Y esto se puede explicar bien sencillo con dos ejemplos, ¿verdad? Usted no puede pretender que si usted hace un muestreo de personas voluntarias, pues las personas voluntarias sean representativas de una población. Recuerden que los voluntarios tienen razones específicas, tienen razones bien particulares para hacerse voluntarios de participar en una investigación. De otra parte, si su población es 1 millón de personas y solamente usted tiene una muestra de 50 personas, pues usted no puede pretender que 50 personas representen a 1 millón de personas. Así que a esto es lo que me refiero con que el muestreo debe ser probabilístico y el tamaño de la muestra debe ser adecuado para el tamaño de la población. Y este tema del muestreo probabilístico o de los diferentes tipos de muestreo, porque pueden ser probabilísticos y no probabilísticos, como les dije al principio, es una de esas cajitas que pudiese ser un tema para una presentación completa, ¿verdad? Porque habría que presentar cada uno de los tipos de muestreos que son no probabilísticos y probabilísticos. Así que algunos usos que se le da a las investigaciones por encuesta, pues tienen, como les mencioné anteriormente, para evaluación, con propósitos de evaluación, estudios de necesidad, estudios de opinión. Y los estudios de necesidad, tengo una de esas anécdotas a través de los años que han surgido. Antes acá en la universidad, cada facultad tenía una persona que que se ocupaba por el desarrollo profesional de los miembros de la facultad. Y eso fue antes de que existiera el Centro para la Excelencia Académica, ¿verdad? Que el centro entonces aúna los esfuerzos para ese desarrollo profesional. Pero antes de que eso sucediera, estamos hablando de a principios del año 2000, así que hace 20 añitos atrás, pues en cada facultad había un docente que se ocupaba del del desarrollo profesional de los miembros de esa facultad. Y entonces esta profesora que era la encargada de, de esa oficina, pues me dice, Bonilla, no sé qué es lo que pasa, pero yo hago este pequeño cuestionario con diferentes temas, les pregunto a los docentes si son temas importantes, si les gustaría tomar talleres con respecto a ellos y todo el mundo me marca absolutamente todo, o sea, seleccionan todas las alternativas de talleres y de temas y sin embargo, cuando se ofrecen los talleres y los temas, simplemente asisten 3 personas, en ocasiones una persona, así que no sé qué es lo que está sucediendo. Y entonces, pues, yo lo que hice fue que le di la idea de que en lugar de solicitarle a las personas que marcaran todo aquello que le interesaba, pues marcara en orden de prioridad lo que necesitaban. Así que se presenta la lista, se da la oportunidad de que se mencionen otros y entonces también a eso que le asignen el orden de prioridad. Y los datos entonces se pueden asignar, se pueden analizar en términos de orden de prioridad y se ofrecen los talleres que las personas indican que tiene prioridad. Estoy viendo el chat, Daviana
pregunta si es una presentación en PowerPoint. Yo estoy utilizando el mismo PDF que entiendo que se les compartió a las personas que están matriculados en este taller. ¿Alguna persona no puede ver lo que yo estoy presentando? Profesor, se puede ver. Ok, Sí, se ve, gracias. profesor. Pues entonces comuníquense con Daviana, que dice que no puede ver lo que se está presentando, por favor. Bueno, pues hablamos del uso y ahora vamos a hablar un poquito acerca de quiénes llevan a cabo investigaciones por encuesta. Pues la realidad es que todos llevamos investigaciones por encuesta. El gobierno hace investigaciones por encuesta, las instituciones educativas, como ya les dije anteriormente, hacen investigaciones por encuesta, muchas de ellas para recopilar información acerca de acreditación. Una de las encuestas que se hace básicamente todos los semestres es la evaluación de los estudiantes de los cursos que están tomando ese semestre. Y ahora, por ejemplo, refiriéndome a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, estas evaluaciones se están llevando a cabo por internet. Así que el estudiante recibe un enlace, escribe el título del curso, el nombre del profesor y entonces puede llenar esa evaluación de ese curso. Las personas están diciendo que no han recibido el PDF. No sé. Bueno. Profesor, es que la presentación se envía al final, luego de que usted Ok, termine, ok. ya que nosotros tenemos que hacer un conteo de pues el tiempo que las personas cumplen para entonces así poder enviarle la presentación. Muy bien, pues ese detalle no lo sabía. Bueno, organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro que no son gubernamentales, es las famosas ONG, y entonces los estudiantes que están en tesis y disertación. Dicho sea de paso, para algunos estudiantes que se encuentran en programas como en el que yo doy clase, eh, que es investigación y evaluación educativa. Los estudiantes de mi programa, por ejemplo, el énfasis es en los métodos de investigación, ¿verdad? Es en hacer una investigación o una evaluación. Así que pueden hacer una investigación o una evaluación en cualquier área. Pero la razón por la que le estoy explicando eso es que para estos estudiantes, el desarrollo completo de un instrumento, el cual puede ser un cuestionario, porque los cuestionarios no son los únicos instrumentos, ¿verdad? Hay pruebas, hay inventarios, pero el desarrollo de un instrumento completo puede ser el tema de tesis. Para otras áreas, eh, pues estos estudiantes se les requiere que en realidad recopilen la información. Cuando uno está construyendo un instrumento, pues uno lleva a cabo un procedimiento y dentro de esos procedimientos que los voy a explicar más adelante, se encuentra el estudio piloto. Pero el estudio piloto no es para informar las respuestas de los participantes, sino para verificar, ¿verdad? Como medio para evaluar cuán bien construido está el instrumento y cuán bien funcionan los diferentes aspectos de administración que vamos a llevar a cabo. Así que para ciertos estudiantes, el desarrollo, y por eso les menciono los estudiantes de mi programa, para ciertos estudiantes el desarrollo completo de un instrumento simplemente puede ser su tesis. Para otros estudiantes de otras áreas, pues entonces tendrían que hacer ambas cosas, desarrollar el instrumento y entonces administrarlo. Y esto es bien importante porque desarrollar un instrumento como lo es un cuestionario, pues requiere de una serie de etapas y yo sé que los estudiantes tienen unas expectativas en términos de el cumplimiento de los créditos y el tiempo de graduación. Así que es bien importante que usted conozca cuánto se puede más o menos tardar en el desarrollo de ese instrumento para que entonces tome decisiones con respecto a ello. Algunos ejemplos, no voy a entrar, ¿verdad? A todos estos enlaces, pero es simplemente para que vean cómo diferentes sectores llevan a cabo encuestas con diferentes propósitos. Bien interesante cómo surge el censo. El censo de los Estados Unidos, pues el primer censo tomó 10 años en ser
en ser analizados. Los datos del primer censo de los Estados Unidos tomaron 10 años en ser analizados, así que por eso es que el periodo de 10 años se ha seguido utilizando. Pero el censo de los Estados Unidos comenzó simplemente con el objetivo de determinar cuántos, dependiendo de la densidad poblacional, cuántos votos le iban a asignar a cada estado. Ustedes saben que en Estados Unidos las elecciones no se ganan por el voto popular, sino que se ganan por condado. Así que cada estado, dependiendo de la población, de la densidad poblacional, tiene un número de votos, ¿verdad?, que les cuentan. Pues el censo se convirtió en un proceso complejo, tan complejo y tan costoso, que entonces el gobierno de los Estados Unidos decidió añadir información o solicitar información adicional cada vez que se administra el censo. Así que no solamente se está utilizando para determinar densidad poblacional en cada estado, sino que se recopila un sinnúmero de información para, para tomar decisiones. El General Social Survey, ustedes pueden entrar a la página del General Social Survey cuando reciban la presentación. Y entonces el General Social Survey es un esfuerzo que se hace de recopilar información, y entiendo que se recopila información de la sociedad, incluyendo Puerto Rico está por ahí. Esto viene de los Estados Unidos, es de una organización en Estados Unidos, una institución educativa, pero recopila información entiendo que desde los años 60, y usted puede acceder a la información de manera gratuita. Así que si usted está haciendo investigación y quiere hacer investigación con datos secundarios, usted puede entrar ahí, puede ver las descripciones de las variables y puede bajar los datos. Dicho sea de paso, eh, muchas organizaciones que dan fondos le están requiriendo ahora a los investigadores como requisito, ¿verdad? Como requisito de la obtención de fondos, que los datos de su investigación queden, se le dé acceso a otros investigadores de esos datos. Por ejemplo, el National Institute of Health, el Departamento de Educación Federal, eh, son dos de las organizaciones que dan fondos con los que, por ejemplo, los docentes hacen investigación, y se les requiere a los docentes que que busquen la manera de mantener una base de datos que esté disponible para otras personas que quieran llevar a investigación, que quieran llevar a cabo investigación relacionada con esos datos que están recogiendo. Eh, Eso impone, ¿verdad?, unos aspectos éticos en términos de que los datos tienen que conservarse de manera ilimitada, ¿verdad? Por tiempo ilimitado. Así que eh, usted no le puede decir a una persona en una hoja de consentimiento informado por ahora, por ejemplo, ahora no le puede decir a una persona cuando llena una hoja de consentimiento informado que todos los datos serán destruidos 3 o 5 años después que termine la investigación, porque es posible que esta compañía o esta organización o esta institución que le dio dinero para llevar a cabo la investigación tenga como requisito que usted haga disponibles todos los datos. Eh, por ahí tienen el Departamento de Educación, y les coloco estos enlaces de los Estados Unidos porque nosotros siempre aparecemos, Puerto Rico siempre aparece dentro de los Estados Unidos. A veces aparecemos en la sección de los estados y a veces aparecemos en la sección de los territorios. Así que es bien interesante cómo en, en, en algunos departamentos eh, de los Estados Unidos, pues aparecemos en un lugar, pero siempre aparecemos. Así que siempre hay un poco de información con respecto a cualquier tema que usted tenga que trabajar en su tesis o disertación, si es que está llevando a cabo una tesis o disertación, o en su investigación. En términos de salud, también puede bajar información. Departamento de Agricultura, bien interesante. El Departamento de Agricultura hace muchos estudios. En un comienzo los estudios se dedicaban más a determinar la producción
de, de vegetales, ¿verdad? De la producción de alimentos para determinar cuáles de esos alimentos iban a estar disponibles para la población y cuáles de esos alimentos había que importar al país. Pero ya hay muchas otras áreas que corre el Departamento de Agricultura Federal. ¿Verdad? El Departamento de Agricultura Federal es el que trabaja el PAN, trabaja el WIC, trabaja comedores escolares, así que todo eso está dentro del Departamento de Agricultura. También otro punto importante del Departamento de Agricultura es que llevando a cabo esos estudios, pues muchos de los diseños de investigación cuantitativa y de los análisis que se llevan a cabo con respecto a esos diseños, pues en realidad comenzaron como parte de los estudios que llevaba a cabo el Departamento de Agricultura para determinar la disponibilidad de productos. Por mencionarles uno, hay un diseño que se llama Split Plot. Y ese diseño, como dice su nombre, split, ¿verdad? De dividir, y plot, de un pedazo de tierra. Así que lo que se hacía era que se determinaba cómo había que dividir para, eh, para poder sembrar y entonces tener los diferentes productos disponibles. De otro lado se encuentra el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Mucha información ahí, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero una de las preguntas más difíciles de contestar en una entrevista de trabajo es cuánto usted espera ganar. La de usted ser contratado, cuánto espera usted que sea su salario. Entonces usted empieza en esta disyuntiva de no quiero decir tanto que no me vayan a dar el trabajo porque me interesa, me gusta y no quiero irme muy por debajo, que entonces este, no me estén pagando lo que yo me debo estar ganando, ¿verdad? Con respecto a lo que ganan personas en ese puesto. Así que una de las asignaciones que usted puede hacer es buscar en ese website del Departamento del Trabajo, pues de ese trabajo que usted quiere hacer, que cuánto ganan mensualmente o anualmente personas que tienen ese puesto. Y existen otros websites donde puede encontrar esa información también. Y de hecho, algunos de los websites también dicen, ¿verdad? Dentro del territorio de Puerto Rico, cuánto gana una persona. Por ejemplo, usted puede buscar en estos websites, si usted es docente, pues cuánto gana un docente en Puerto Rico que da esos cursos, ¿verdad? Que es perito en esa materia, vis a vis un docente en alguno de los estados de los Estados Unidos. Así que la información de las encuestas, otra vez, viene a su ayuda para responder esas preguntitas que son tanto sensitivas en una entrevista. El diseño de investigación por encuesta, como les dije anteriormente, como cualquier otro diseño de investigación, pues tiene que hacer una revisión de literatura, tiene que establecer cuál es el tema, qué es lo que hace importante el estudio de eso que usted quiere estudiar. Del problema surgen los propósitos, por eso se lo estoy presentando como una secuencia, ¿verdad? Como una flecha ahí, una secuencia. Del problema surgen los propósitos. Las preguntas de investigación están relacionadas con cada uno de los propósitos que usted estableció. Tiene que seleccionar entonces cuáles son las características de la población y eso es bien importante. Y dentro de estas características, pues están las características de inclusión y las características de exclusión. Esto es muy importante para los estudiantes que están haciendo tesis y disertación y para los docentes que van a hacer investigaciones y tienen que pasar por el IRB de su institución, ¿verdad? Por el Internal Review Board. En nuestro caso, en el recinto de Río Piedras, es el Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación. Ese es el IRB del recinto de Río Piedra. Pues es bien importante esas características de inclusión y exclusión, porque en realidad la razón de ser de los IRB, de los Institutional Review Board, es proteger los derechos y el bienestar de los participantes y asegurarse que
si hay riesgos y hay beneficios, los riesgos y los beneficios estén distribuidos de manera equitativa. Así que cuando usted selecciona la población, usted lo que está haciendo es estableciendo cuáles son las características de inclusión y cuáles son las características de exclusión, o sea, quiénes pueden participar y quiénes no pueden participar en su investigación. Y esas son dos preguntas que se hacen en el formulario para la aprobación del protocolo de investigación, porque otra vez el IRB está examinando que usted no tiene un sesgo hacia un grupo dentro de esa población, eh, y que los riesgos y los beneficios están distribuidos equitativamente en la población que usted va a seleccionar. Otra cosa que es importante es que las características de la población también pueden hacer que esa población sea lo que se conoce como una población vulnerable, ¿verdad? Una población vulnerable es aquella que tiene de alguna manera su capacidad para ese libre albedrío, para decidir si quiere o no participar, si esa capacidad está un tanto comprometida. Y también puede ser vulnerable por los efectos que pueda tener la investigación en esas personas. Y los efectos pueden ser emocionales o pueden ser físicos. Eh, Así que es bien importante que piense bien quiénes van a ser los participantes de su estudio y quiénes no pueden participar, para que entonces lo pueda redactar en su propuesta de investigación y también lo pueda redactar a sí mismo, ser aprobado por los miembros de su comité de tesis o disertación y de esa misma manera usted lo redacta en ese formulario del IRB. ¿Qué otra cosa les puedo decir con respecto a la población? Algunas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Mencionarles algunas. Pues menores de edad. Los menores de edad tienen esa capacidad de decidir por sí mismos si participan o no comprometida. En los Estados Unidos son los 18 años, ¿verdad? Así que menores de 18 años. En Puerto Rico la ley dice que son menores de 21 años. Para menores de 21 años, entonces en Puerto Rico, usted tiene hoja de consentimiento informado para los padres o los tutores y tiene hoja de asentimiento para los menores de edad. Otra población vulnerable son personas que se encuentren encarceladas. Estas personas están en una posición vulnerable debido a su capacidad para decidir, porque se pueden ver de cierta manera como que no tienen la oportunidad de poder decir que no. Esto puede suceder también, ¿verdad? Saliéndonos de esas poblaciones vulnerables. Puede ser que usted sea decano o director de un departamento y usted quiera hacer una investigación y los que vayan a participar, pues entonces sean los docentes. Pues si usted es director de ese departamento y usted quiere que participen los docentes, pues los docentes responden a usted como director. Así que en cierta manera puede existir coerción. Así que lo importante desde el punto de vista de ese aspecto ético es que usted le demuestre al IRB que no va a estar presente la coerción o cómo usted va a atender para que no se dé esa coerción. Que de estar presente pues no tenga efecto en la capacidad de las personas decidir. Otra posible investigación donde haya coerción es en aquellas personas que quieren hacer investigación con sus propios hijos. En diferentes instituciones de educación superior le dicen, no. Si usted va a hacer investigación con sus hijos, sabe que la IRB no se la va a aprobar. ¿Verdad? De plano ya les dicen que no se la van a aprobar. Pero sin embargo, hay instituciones que dependiendo del tema sí la aprueban y entonces tienen unos requisitos específicos acerca de lo que usted tiene que hacer para que eso sea aprobado. Hay artículos, de hecho, escritos con respecto a ese tema, de qué cosas usted se recomienda que usted haga para asegurar que el niño o la niña no se siente que no puede decir que no, ¿verdad? Porque la participación se supone que sea completamente voluntaria. Y entonces después de todo eso de la población, que le estoy hablando de todos esos aspectos éticos, y fíjense cómo aspectos éticos viene desde antes, porque
De lo que estamos hablando es del tema. El tema puede ser sensitivo. Por ejemplo, si es un tema acerca de cualquier tipo de abuso o uso de sustancias controladas o personas que no tienen su estatus inmigratorio, ¿verdad? Su estatus de inmigración eh, establecido, pues esas son personas que pudiesen recibir algún daño de ser partícipes de la investigación. Cuando cuando usted le solicita a las personas que llenen una hoja de consentimiento informado, pues, y usted les solicita que coloquen su nombre y su firma, esa hoja de consentimiento informado, colocando ese nombre y esa firma en esa hoja de consentimiento informado, las personas están admitiendo que cumplen con las características para ser incluidos en la investigación. Así que si es acerca del uso de sustancias controladas, pues es una admisión de que realmente utiliza eh, sustancias controladas. Y por eso los IRB y el gobierno federal tienen lo que llaman unas dispensas en la toma del consentimiento informado. Y una de las posibles dispensas es que si usted entiende que si usted entiende que esto puede ser perjudicial para las personas, pues entonces eh, usted pida una dispensa de la firma del consentimiento. Y entonces la persona le puede decir verbalmente si consiente o le puede hacer una marca con una X en lugar de colocar su nombre y su firma. Así que existen diferentes maneras de trabajar con estos aspectos éticos dependiendo de cuál sea el tema de investigación. Otra posibilidad, ¿verdad? Alrededor de eso es que usted lo haga por internet, utilizando alguna de las plataformas que existen y se asegure que la plataforma eh, no almacene el IP address de la computadora que la persona está utilizando para llenar el cuestionario. Y entonces que se asegure que el proceso es completamente anónimo, ¿verdad? Y para que sea anónimo, esos datos sociodemográficos no pueden pedir tantos datos que haga que el proceso ya no lo sea. Por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí en términos de los datos sociodemográficos, me solicitan que yo llene un cuestionario y en ese cuestionario me están solicitando eh, en qué institución trabajo, en qué recinto trabajo, en qué facultad trabajo, departamento trabajo, en qué programa trabajo y cuál es mi sexo y cuántos años de trabajo llevo, pues ya estoy totalmente identificado. A veces solicitamos tantos datos sociodemográficos que aunque la persona no escriba su nombre y no firme y no escriba su nombre en una hoja de consentimiento informado, pues puede ser identificado. Y eso es lo que hay que estar pendiente y no se preocupe porque los hay que están bien pendientes de eso. Bueno, y entonces pasamos a muestreo. Y el muestreo, como les empecé a decir hace un rato, pues puede ser una de esas cajitas que se puede desarrollar en una presentación completa. Y es que en las investigaciones cuantitativas tenemos muestreos no probabilísticos y muestreos probabilísticos. Los muestreos no probabilísticos pues no son conducentes a una generalización y los muestreos probabilísticos pueden ser conducentes a una generalización. Otra de las cosas importantes para hacer un muestreo probabilístico es que cuando administramos un cuestionario para recopilar información, nosotros también queremos eh, poder decir algo con respecto a la población, o sea, generalizar, pero toda investigación y toda medida que uno tome tiene un margen de error. Pues si usted utiliza un muestreo probabilístico, usted puede calcular ese margen de error. Eh, un margen de error típico de encuestas es un 3%. Así que si su pregunta más importante es en términos de las elecciones, ¿verdad? ¿Cuál es el candidato que tiene la mayor posibilidad de ganar? Y usted dice, bueno, pues tal partido por un 66%
y entonces el margen de error es un más o menos 3%, pues entonces usted le resta 3% al 66 y le suma 3% al 66 y tiene un margen de 33, de 66, de 63, perdón, de 63%, ¿verdad? Hasta un 69%. Así que al considerar ese margen de error de un 3%, pues como quiera, usted está bastante seguro o segura de que los resultados indican que ese partido político es quien tiene la capacidad de ganar las elecciones. Pero otra vez, debido a que estamos tratando de generalizar, pues no puede utilizar cualquier tipo de muestreo y también tiene que asegurarse que la cantidad de personas que participan y que llenan ese cuestionario, pues es adecuada para el tamaño de esa población que usted está encuestando. En términos del cuestionario, pues el cuestionario requiere de un desarrollo eh, y ahí les voy a hablar acerca de eso un poquito más adelante, pero les adelanto pues que es otro de esos temas que puede ser desarrollado en una presentación completa debido a que pues hay un proceso particular y hay unas evidencias que se deben recopilar para poder decir que las inferencias son válidas. Y es bien importante que recuerden en este momento que lo que son válidas son las inferencias y no son, no es el instrumento. Lo que tiene validez son las inferencias y no el instrumento. Y entonces después pasamos a la administración de ese cuestionario y ahí usted tiene que tomar una serie de decisiones y muchas de esas decisiones de administración están basadas a tenor con características de su población. Y como les digo, los aspectos éticos están a través de todo el continuo y en este caso de la administración, pues usted tiene que estar pendiente de que si lo va a hacer por internet, como les dije, pues no grabar el IP address, para que entonces sea completamente anónimo. Si lo va a hacer en persona, pues tomar en consideración el que la persona, si es un tema sensitivo, pues que no le firme la hoja de consentimiento informado, usted le da copia y le dice que, que debe, eh, que debe simplemente asentir, ¿verdad? O hacer una marca. Bueno, pregunta Rolando por ahí por el chat, ¿qué porcentaje de la población viene siendo adecuado en una encuesta? No es tan fácil decir en términos de porcentaje adecuado. Esos porcentajes que aparecen en los libros de estadística, pues son porcentajes de acuerdo a lo que se requiere para cumplir con el supuesto de normalidad. Así que no es tan sencillo como hablar del porcentaje adecuado para una población. Sí existen tablas que en los libros de texto que le dicen, por ejemplo, qué número de personas o qué cantidad de participantes debe tener su muestra dependiendo del tamaño de la población. Pero esto no es solamente el único indicador, sino también para aquellas personas que han tomado cursos de estadística, pues tiene que tomar en consideración el nivel de alfa, que es el nivel de significancia estadística, y si su nivel de alfa es 0.05, pues la cantidad de participantes que necesita es menor a si usted tiene un nivel de alfa del 0.01, que es un nivel de alfa más conservador, o más allá de un 0.01, un 0.001, que es mucho más conservador y entonces necesitará muchos más participantes. Hay websites que le permiten determinar, dependiendo de alfa y dependiendo del tamaño de la población, cuántos participantes usted necesita seleccionar de manera aleatoria. Y también hay tablas en diferentes libros que le permiten eso. Del libro de Cohen, Mannion y Morrison de Educational Research, por ejemplo, les puedo decir que ellos tienen una tabla donde se especifica que a un nivel de alfa de un 0.05, seleccionando de manera aleatoria 384 personas, usted puede
representar a 1.000.000 de personas, a una población de 1.000.000 de personas. Así que no es un porcentaje específico. Los libros de estadística sí le dicen que para cumplir con el supuesto de normalidad, pues entre un 5 y un 10%, pero no es tan sencillo, porque un 10% de 1.000.000, pues no serían suficientes eh, para que sea representativo. Así que cuando estamos llevando a cabo un análisis, una cosa es la cantidad de participantes que necesitamos respondan el cuestionario para llevar a cabo los análisis que nosotros queremos llevar a cabo, y otra cosa es el aspecto de querer o poder generalizar a la población. ¿Verdad? Son dos cosas diferentes. Y les voy a dar otro ejemplo. Si usted quiere llevar a cabo un análisis de correlación bivariada, por ejemplo, la correlación entre dos variables, usted tiene que recopilar esas dos variables para cada persona, y la mayor parte de los libros de texto de estadística le dicen que necesita por lo menos 30 participantes. Así que de 30 personas tiene que tener ambas variables. Pero, pues, otra vez, si su población es de 1.000.000 de personas, pues con 30 participantes, que es lo que requiere para una correlación desde el punto de vista estadístico, pues no será generalizable a una población de 1.000.000. Así que no es así de sencillo de decir, necesito un 5%, un 10%. Otra cosa es que si la cantidad de participantes que usted tiene disponible eh, es bien poca, ¿verdad? Solamente su población la constituyen 50 personas, pues quizá una investigación por encuesta no sea la investigación adecuada. Y esto es debido a la, al procedimiento, ¿verdad? Y a todo el desarrollo que involucra desarrollar un cuestionario, ¿verdad? La construcción de un cuestionario. Así que tiene que tener mucho cuidado con eso. Donde en realidad, cuando uno está hablando en términos de selección de participantes vis a vis el tamaño de la población, a mayor el tamaño de la población, menor va a ser el tamaño de la muestra que usted necesita, siempre y cuando la seleccione de manera aleatoria. Así que si su población son solamente 100, quizá necesite 80, ¿verdad? Recoger el cuestionario de 80 personas simplemente porque la población es pequeñita. Y sin embargo, yo les estoy diciendo que en ese libro de Cohen, Mannion y Morrison, 384 personas con un alfa de 0.05 para los análisis pueden ser representativos, utilizando un muestreo aleatorio, claro está, pueden ser representativos de 1.000.000 de personas. Así que es cuando la población es grande que en realidad tenemos, vamos a llamarle así más coloquialmente, economías en la cantidad de participantes, si puedo decir eso, ¿verdad? Se ve esa reducción de la cantidad de participantes. En términos de la población, como les estoy diciendo, pues las características de esta población tienen que considerarse al construir el cuestionario y al seleccionar los procedimientos para la administración. Por ejemplo, las destrezas de lectura, destrezas de escritura, el nivel educativo, todo eso va a influir en el tipo de preguntas que se hace, ¿verdad? Si usted puede tener preguntas que sean más largas, si puede tener palabras que sean un poco más rebuscadas. Y hay plataformas que le ayudan a determinar de manera, no sé si llamarle de manera interactiva, pero por ejemplo, estas plataformas le utilizan el término readability y entonces le dicen, bueno, el vocabulario que usted está utilizando en ese documento necesita un grado, por lo menos la persona necesita un grado de 8º grado. Y es dependiendo de el tamaño de las palabras que están dentro de ese documento y, y el tipo de palabra que se presenta. Por ejemplo, eh, no sé si hay muchas personas que son del área de educación en la audiencia, pero si yo les hablo de rúbricas, no necesariamente todo el mundo sabe lo que es una rúbrica. Y si les hablo de holística, una rúbrica holística, pues quizá usted sabe lo que es una rúbrica, pero no necesariamente lo que es una rúbrica holística. Así que tiene que tener mucho cuidado en términos del vocabulario que utiliza. El vocabulario tiene que ser adecuado
para la población. Y en este caso, el ejemplo de las rúbricas holísticas es muy importante porque fíjense que la próxima que sigue es nivel de familiaridad con el tema. Así que si yo estoy haciendo preguntas con respecto a la utilidad de las rúbricas, ¿verdad? La percepción de las personas con respecto a la utilidad de las rúbricas y las personas a quien les voy a administrar el cuestionario no utilizan rúbricas, pues quizá esa no sea la población o quizá ese no sea el estudio que usted debe estar llevando a cabo. En términos de destrezas tecnológicas y acceso a la tecnología, fíjense que son dos cosas diferentes. Yo puedo tener destrezas tecnológicas, pero no necesariamente tener acceso a la tecnología. Y tener acceso a la tecnología simplemente cuando estoy en mi trabajo o cuando estoy en la universidad, porque todo depende, ¿verdad? De, de esa capacidad que yo tengo para adquirir estos equipos. Y eso considerando que, por ejemplo, una de las cosas que se dice en términos de estos equipos, como el que yo estoy utilizando hoy, que es una laptop, usted puede tener una laptop o una desktop, y el turnover para este equipo es de 5 años. Así que a los 5 años un equipo se considera obsoleto. Usted puede tratar de mejorarlo añadiéndole más memoria, cambiándole el sistema operativo si es que el sistema operativo corre en esa plataforma, pero eventualmente va a llegar un momento en que va a tener que cambiar el equipo porque no va a poder trabajar con diferentes programados. Uno de los programados que se utiliza para el análisis estadístico es SPSS, y SPSS es un programado bien denso, ¿verdad? Necesita muchos recursos de la computadora para trabajar y espacio en el hard drive para trabajar. Así que si su computadora no lo puede sostener, pues entonces usted tendría que cambiar el equipo. Y si usted está cambiando el equipo, no diga 5, ¿verdad? Muévalo a 6 cada 6 años, pues está incurriendo en un costo y los equipos siguen en aumento. Lo que usted podía adquirir hace tiempo atrás con $1,000, ahora le cuesta $2,000 o $3,000. Pues nada, eso mi insumo en términos de eso de las destrezas tecnológicas y el acceso a la tecnología. También en términos de la población, las condiciones médicas. Es posible que usted quiera que unas personas que, no sé, usted seleccionó hacer un estudio acerca de personas que sufrieron un derrame y entonces el derrame les paralizó un lado del cuerpo y esa parálisis de ese lado del cuerpo da la casualidad que tiene que ver con la mano que utilizan para escribir. Pues mire, yo creo que va a tener que repensar el modo de administración de ese cuestionario, ¿verdad? Ya no lo podría hacer en línea, quizá, no lo podría imprimir para que las personas se lo contestaran. Ya usted tendría que quizás estar pensando en hacerlo por teléfono eh, o, o administrarlo en persona, ¿verdad? Y entonces en ese sentido usted tiene que hacer cada una de las preguntas y mencionar cada una de las alternativas. Y eso también impone unas características específicas en su instrumento. Y es que las alternativas para respuesta no pueden ser muchas si usted las va a leer a los participantes. Porque no es lo mismo que yo le diga, ¿verdad? Utilizando una escala Likert completamente de acuerdo, neutral, completamente en desacuerdo y completamente en desacuerdo, pues usted responda a las siguientes preguntas. A que yo le mencione una lista de 10 alternativas para que usted escoja una. Y eso pues es mucho más difícil hacerlo en términos de una entrevista por teléfono o una entrevista presencial. Y en este caso, fíjense que es una entrevista completamente estructurada. Así que no le estoy hablando de las entrevistas que se llevan a cabo en investigación cualitativa. En investigación cualitativa usted tiene entrevistas semiestructuradas y tiene entrevistas no estructuradas. En este caso, su instrumento es un cuestionario y el modo de administración es a través de una entrevista estructurada. Estructurada
porque todo lo que contiene para responder son preguntas cerradas, porque usted tiene alternativas para la respuesta. Y entonces, finalmente, cualquier necesidad especial que tengan, si usted requiere que las personas se muevan a otro lugar para participar de su investigación y esas personas tienen su movilidad comprometida, pues ya no pueden llegar donde usted quiere. Así que usted se tendrá que mover donde ellos están. Y vamos a hablar un poquito acerca del cuestionario. Y la realidad es que, como les dije, esta es una de esas cajitas que pudiese ser una presentación completa. Porque cuando usted se enfrenta a, ok, yo voy a hacer una investigación por encuesta y tengo dos opciones. Utilizo uno existente o construyo uno. Si usa uno existente, pues tiene que ser uno que recoja la información que usted requiere y entonces tiene diferentes alternativas. Puede ser que ya haya sido utilizado con otra población y usted no le tenga que hacer ningún cambio y entonces puede solicitar los permisos para utilizarlo tal y como se encuentra. Y esos permisos son bien importantes que usted los guarde. Yo a los estudiantes de tesis y disertación y proyecto creativo les sugiero que coloquen esos permisos en un apéndice, porque así ese permiso queda en ese documento. Si 5 o 10 años más adelante surge la pregunta de si usted tenía permiso para utilizar ese instrumento, pues ya se encuentra allí. Pero 5 o 10 años, si usted perdió ese permiso, porque, por ejemplo, lo cambiaron de una plataforma de email a otra y usted perdió sus correos, pues lamentablemente usted perdió el permiso y no tiene evidencia de haber tenido ese permiso anteriormente. Así que tiene que tener mucho cuidado con eso. Dentro de esos permisos, pues usted puede solicitar la autorización para modificar ese cuestionario y entonces poder hacer una adaptación a la población. Eso en el caso de que usted lo vaya a administrar en español, ¿verdad? El instrumento se encuentra en español y usted lo quiere administrar en español. Así que simplemente usted puede hacer una modificación para adaptarlo a la población particular a la que usted se lo va a administrar. Pero puede ir más allá, ¿verdad? Puede ser que el instrumento se encuentra en inglés y usted quiere traducirlo al español, así que va a requerir una traducción y va a requerir una adaptación. Y esto es un poquito, ¿verdad? Mucho más allá, hay mucho más detalle. Esas, por lo pronto, aquí le estoy colocando, ¿verdad? Que las traducciones pueden ser literales, conceptuales o culturales. Una traducción literal en realidad no es muy útil. eh, y más cuando uno está atendiendo aspectos que son particulares de una cultura. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico nosotros tenemos muchos dichos, ¿verdad? Y hay países que tienen otros dichos que son similares, pero no, que significan lo mismo, pero pero no se dicen de la misma manera, ¿verdad? Así que en una traducción literal, a modo de chiste y a modo de en serio, trate de decirle a una persona que le tomaron el pelo o que lo tomaron de mango bajito y haga una traducción literal, por ejemplo, al inglés. Imagínese que usted quiere hacer esa traducción para administrarla en inglés y usted hace una traducción literal y eso va a ser bien interesante cuando las personas lo lean, ¿verdad? Bueno, otro tipo de traducción es aquella conceptual y la traducción conceptual, pues entonces está trabajando más con los conceptos. Así que si usted está haciendo una investigación de diferentes países y quiere tener solamente un cuestionario y administrar el mismo cuestionario en diferentes países, pues usted puede hacer una traducción conceptual. Y es ese uso de conceptos que sean más genéricos
Y en el caso en que no exista un concepto como ese en otro lugar, pues usted puede colocar entre paréntesis esas alternativas de concepto. Por ejemplo, aquí nosotros en Puerto Rico decimos bombilla, pero hay otros lugares donde no se dice bombilla, se dice foco. Y aquí al carro nosotros le decimos que le vamos a cambiar las gomas, pero en otros países se dice neumático, en otros países se dice llanta. Así que esas cosas son bien importantes atenderlas en ese cuestionario si usted lo va a administrar en diferentes escenarios. Y aquí mismo en Puerto Rico, ustedes saben que existe diferencia entre el este y el oeste y el norte y el sur en términos eh, de diferentes términos, ¿verdad? Mi familia originalmente era de Cabo Rojo y se traslada al pueblo de Bayamón y entonces nosotros siempre estábamos ahí tratando de dialogar con la gente entre lo que era una olla y lo que era un caldero, porque los términos se utilizan de manera inversa si usted está en el norte, así está en el oeste. Así que son cosas interesantes que ocurren solamente en Puerto Rico, que Puerto Rico es bien pequeño, ¿verdad? Comparado con otros países de Latinoamérica y del Caribe. Otra posible traducción, si usted lo va a traducir para un país específico, pues entonces puede hacer una traducción cultural. Y ahí pues ya está entrando en toda esa cosmovisión, eh, de esa cultura en particular. Así que usted va a utilizar los términos que se utilizan en esa cultura, porque simplemente lo va a administrar en ese lugar específico. No quiere algo que sea un poco más genérico para administrarlo en diferentes culturas. Y todo eso es simplemente, fíjense, por aquí, por este lado, de entre la alternativa de utilizar uno que es existente. Si se va por el lado de construir uno nuevo, pues entonces tiene que hacer una buena revisión de literatura y si existe suficiente información en la literatura para crear preguntas y alternativas, pues de ahí usted puede desarrollar su cuestionario. En caso de que no sea así, pues entonces tendrá que también hacer una investigación cualitativa, así que su investigación tendría dos fases, una cualitativa y una cuantitativa. En la cualitativa, usted estaría haciendo preguntas abiertas y con esa información usted la analiza para crear las preguntas y las alternativas que usted va a colocar en el, en el cuestionario. Y, y eso es bien interesante porque al ser dos fases, como van a trabajar los IRBs con eso, es que le van a aprobar una fase a la vez. En la mayor parte de los casos, le aprueban una sola fase. Porque lo que sucede es que el instrumento que usted va a administrar en la segunda fase aún no está construido. El cuestionario no está construido. Usted va a hacer una investigación cualitativa para recoger la información necesaria para construir el cuestionario. Así que usted tiene que terminar la fase cualitativa y esa es la que el IRB le va a aprobar. Con esa información, luego que usted termine el análisis, usted va a crear el cuestionario, entonces va a tener que someter esa modificación a su protocolo. Miren, ya tengo el cuestionario que voy a utilizar en la segunda fase y envía copia de ese cuestionario y envía las hojas de consentimiento informado. Entonces el IRB procede a hacer la revisión y la autorización de la segunda fase. Esto es de esta manera porque los IRB están bien interesados en saber qué preguntas usted le va a hacer a las personas, porque tiene que estar pensando de que una pregunta es, en esencia, como si fuera un instrumento quirúrgico. Usted no sabe el efecto que va a tener una pregunta en una persona. A veces puede ser hasta un email y les voy a contar una anécdota tan sencilla como lo que me sucedió ayer. Ayer nos envían un correo del departamento solicitando el certificado de que nosotros tomamos en el 2020 cuando empezó la pandemia acerca de la construcción de cursos en línea. Y esto era bien necesario y nos dijeron que teníamos que tomar ese adiestramiento antes de poder dar los cursos con tecnologías asistidas o en línea o como lo fuéramos a dar la modalidad que fuese. Pues esa fue la pregunta, esa fue la solicitud, simplemente envíen ese certificado. Pero entonces yo voy a Moodle,
que es la plataforma, ¿verdad? El Learning Management System que utilizamos acá en el recinto de Río Piedras, utilizamos Moodle. Entro a Moodle, entro a esa sección, busco mi certificado nuevamente y cuando veo la fecha, marzo 2020, vuelvo a revivir todo lo que pasamos durante esa semana del lockdown y durante esos meses de acostumbrarnos a, a esas restricciones y los compañeros de trabajo que perdí debido a la pandemia y que no tuvimos esa, ¿verdad? Bajo condiciones normales, esa capacidad de reunirnos y de estar ahí con sus familiares, ¿verdad? Y entonces vuelvo a revivir todo eso. Y simplemente todo eso surge con esa petición. Así que piensen que cualquier pregunta que usted le puede hacer a un grupo de personas, no para todas las personas, pero para unas personas específicas, puede ser como un instrumento quirúrgico y puede causar algún efecto adverso en los participantes. Y si usted mira las cosas desde ese punto de vista, entonces entiende por qué los IRB están bien interesados en conocer qué preguntas usted le va a hacer a las personas. Así que si usted está haciendo una investigación cualitativa, usted tiene que enviarle al IRB cuál va a ser esa guía de preguntas que va a utilizar para las entrevistas. Si usted está haciendo una investigación por encuesta, el IRB quiere ver ese cuestionario que usted le va a administrar a las personas. Y así sucesivamente, quieren ver qué preguntas va a hacer, porque esas preguntas pueden ser unos detonantes de sucesos emocionales que pueden ocurrir. Espero que el ejemplo les haya servido tan, tan cercano como el día de ayer. Bueno, si estamos desarrollando instrumentos, entonces tenemos que hablar de validez de las inferencias y hace un rato les comenté que lo que es válido son las inferencias o las conclusiones y no es el instrumento. Y entonces la definición que utilizamos de esto de validez de las inferencias es la medida en que la teoría y la evidencia de investigación apoya la interpretación que se atribuye a las puntuaciones y a su relevancia con respecto al propósito para el cual serán utilizadas. Así que una palabra bien importante que tiene por aquí es propósito. ¿Con qué propósito usted va a administrar ese cuestionario? Y si la información que recopila adecuada para los propósitos de su investigación. Así que validez se refiere a las interpretaciones y no al instrumento. Eso es bien importante. Los estándares para las pruebas educativas y psicológicas que fueron desarrollados por AERA, ¿verdad? La American Educational Research Association, APA, la American Psychological Association, y NCME, el National Council on Measurement in Education, establecen que existen 5 fuentes de evidencia para la validez. La primera de esas fuentes es la de contenido, y eso se refiere a que esas preguntas y las alternativas realmente corresponden y representan ese tema, esa área, ese constructo que usted está estudiando. Constructo es una palabra que nosotros creamos para referirnos a, a algo que en realidad no se puede medir a simple vista. Por ejemplo, la autoestima, el autoconcepto, la tristeza, la alegría, son constructos, son palabras que nosotros creamos para podernos referir a algo, pero no es un concepto que se pueda medir, por ejemplo, como longitud, que usted puede utilizar algún instrumento para medir longitud o masa o cosas que, como las que se dan en un laboratorio, ¿verdad? Peso, peso molecular, cosas así. Pues nosotros acá en educación y en ciencias sociales, pues medimos muchas cosas que les llamamos constructos. Y en realidad, al fin, son todas variables, ¿verdad? Después tenemos el proceso de respuesta y este es ese proceso cognitivo que lleva a cabo una persona para poder responder. Y de eso hay libros completos acerca del proceso de psicología de la respuesta, el proceso de respuesta ante cuestionarios. Hay libros completos acerca de eso. Yo les tengo 2 en las referencias de esta presentación.
Y fíjense que lo que queremos es determinar si las personas interpretan esas preguntas y esas alternativas y esas instrucciones de la manera en que nosotros queremos que las interpreten. Y lo otro es si poseen la información para responder, si pueden formular una respuesta, si pueden seleccionar alternativas, o sea, si encuentran lo que quieren responder dentro de las alternativas que allí están contenidas. La tercera evidencia es la de estructura. Ya para esto de estructura usted tiene que hacer un estudio piloto y ya les tengo un slide más adelante que les habla acerca de cómo recopilar esta información. En términos de estructura, pues estamos hablando de las secciones, las preguntas y las alternativas que tienen que corresponder con ese constructo que queremos medir. Relación con otras variables, eso usted tiene que hacer un examen de la literatura y después hacer todos los análisis estadísticos que sean posibles con respecto a cómo dice la literatura eh, que se relaciona o no eso que usted quiere medir con otras variables. Por ejemplo, si eso que usted quiere medir, la literatura dice que los hombres y las mujeres tienen resultados diferentes, pues que usted haga una prueba de T, por ejemplo, una prueba de T de dos grupos independientes y encuentre efectivamente que existe diferencia entre los grupos. Así que esa información es bien cuantitativa, esa evidencia para la validez que recopila relacionada con la relación con otras variables, pues es bien cuantitativa. Y finalmente las consecuencias, que es la quinta evidencia para la validez, que no haya un sesgo en ese instrumento hacia algún subgrupo de la población. Yomari pregunta qué tipo de análisis estadístico se recomienda para realizar, para recopilar la evidencia de relación con otras variables. Pues les voy a mencionar algunos cuando lleguemos en este slide a esa parte. En términos de contenido, la información procede de una evaluación de expertos, así que usted les presenta a expertos ese instrumento que usted desarrolló para que le digan si las preguntas y las alternativas son pertinentes para contestar las preguntas de investigación y pertinentes para los propósitos y pertinentes para el problema de investigación. Así que usted crea una planilla y los expertos van a asignar unos ratings, ¿verdad? Así que en ese sentido está recopilando información cuantitativa, pero también recopila información cualitativa porque usted tiene que dejar un espacio para que le den recomendaciones. Así que esa evaluación de expertos, usted recopila tanto datos cuantitativos como cualitativos. En términos del proceso de respuesta, se hace acerca de utilizando entrevistas cognitivas o ese proceso que se usa mucho en la solución de problemas verbales en matemáticas, que es el pensar en voz alta. Porque aquí usted le está solicitando a la persona que lea la pregunta, que le explique a qué se refiere la pregunta, que lea cada una de las alternativas, que le explique qué entiende por cada una de las alternativas y, y entonces le solicita conocer si lo que piensa que va a responder se encuentra entre esas alternativas. Así que son entrevistas, así que lo que está recopilando es información cualitativa. Luego pasa a la evidencia para la validez relacionada con la estructura y ahí, como les dije, tiene que hacer un estudio piloto y tiene análisis de confiabilidad y análisis de factores. Eso es completamente cuantitativo. Y lo que se está examinando es la estructura de lo que usted, de la estructura de ese constructo. El análisis de confiabilidad está basado en las intercorrelaciones entre los ítems, mientras que el análisis de factores le dice en realidad cuántas cosas usted está midiendo. Así que el análisis de factores es bien importante, pero requiere de muchos más participantes para usted poder llevar un análisis de factores, a cabo un análisis de factores. Así que imagínense, para hacer un análisis de factores, la literatura, hay autores que le dicen, no importa cuántos ítems tenga usted en su cuestionario, tiene que tener 150 participantes o más. Y otras personas le dicen, dependiendo de cuántas variables está midiendo, pues tiene que 10 participantes por variable y así sucesivamente. Así que si su población es pequeña, en ese estudio piloto usted se puede quedar sin participantes, ¿verdad? Para la administración formal, porque recuerde,
que aquellas personas que participen del estudio piloto no pueden participar de la administración formal. El estudio piloto es para evaluar el instrumento y evaluar los procedimientos, los procesos de administración del instrumento. Así que esas personas que participaron de ese estudio piloto no pueden participar de esa recopilación de información para contestar preguntas de investigación. Entonces pasamos a relación con otras variables, que es la pregunta de Yomari por ahí por el chat. Y Yomari está preguntando que qué análisis estadístico, pues específicamente, como yo digo en clase, una de mis frases favoritas es que eso es un mundo de color y emoción. Pues realmente eso es un mundo de color y emoción. Porque lo que sucede con la relación con otras variables es que usted tiene que poner a prueba lo que dice la literatura de cómo se comporta esa variable cuando están presentes otras variables. Así que si usted encuentra, como les dije el ejemplo de ahorita, que esa variable se observa de manera diferente en hombres y mujeres, pues quizá usted tenga que hacer una prueba de T. Pero si esa variable se comporta diferente en términos de género, y entonces género, pues femenino, masculino y todos los demás, ¿verdad? Que vayamos a establecer dependiendo de la teoría de género que tengamos, pues quizá entonces tenga que estar haciendo un análisis de varianza. Quizá en la literatura usted encontró que esa variable que usted está midiendo tiene una relación positiva con otra variable. Pues entonces va a tener que buscar una manera de medir esa otra variable dentro de su estudio piloto y hacer y calcular un coeficiente de correlación para examinar si esa correlación es positiva. Así que por eso le digo que hay un sinnúmero de análisis estadísticos posibles y por eso les puse en la tercera columna que eso es completamente cuantitativo, porque esos son todo lo que sea posible de acuerdo a lo que aparezca en la literatura de cómo se comporta esa variable cuando están presentes otras variables. Así que es un sinnúmero de análisis estadísticos diferentes. No es que yo les diga, no, pues siempre va a ser una prueba de T. No, eso es pruebas de T, independientes, dependientes, ANOVA, correlaciones, regresiones múltiples, regresiones bivariadas. Puede ser un sinnúmero de análisis estadísticos que usted tenga que hacer. Y finalmente las consecuencias, pues usted tiene que examinar realmente si es posible que haya un sesgo hacia un grupo de la población y ahí utilizará todos los datos anteriores y utilizará la opinión de expertos en términos de cuán adecuado es ese instrumento para los diferentes subgrupos que componen la población. Y en ese sentido puede tener, ¿verdad? Con respecto a esa opinión de los expertos, pues puede tener datos cualitativos. Así que si están viendo esa última columna, debido a que se están recopilando datos cuantitativos como cualitativos, no les puede extrañar que Creswell y Plano Clark en su libro de investigación mixta le digan que de hecho la construcción de un instrumento es un diseño mixto. No todo el mundo está de acuerdo con la investigación mixta, pero Creswell y Plano Clark en su libro pues les presentan esa idea de que el construir un instrumento es en realidad una investigación mixta. Entonces les vuelvo a Yomari, no sé si contesté tu pregunta. ¿Cuál es la importancia de ese proceso riguroso en la construcción de un cuestionario? Pues que debemos asegurarnos que todas las personas comprenden las instrucciones, las preguntas y las alternativas para la respuesta en la misma manera y que la comprensión de las instrucciones, preguntas y alternativas es la que desea la persona que construye el cuestionario. Entonces, Fowler del 2014 nos dice que las buenas preguntas tienen dos características. Gracias, Yomari. Estas dos características son que obtienen respuestas consistentes en situaciones comparables, la confiabilidad de las respuestas o del proceso de medición, y que las respuestas corresponden con aquello que nosotros deseamos medir. Y en ese sentido está relacionado con la validez de las inferencias. En términos de la estructura del cuestionario, pues todos nosotros hemos participado en algún momento de completar un cuestionario, así que
No les estoy diciendo nada que no sea de su conocimiento. Todo cuestionario tiene un título, tiene instrucciones generales. Las diferentes secciones en que están divididas los ítems, pues tienen títulos también y las secciones tienen instrucciones específicas. El uso de espacios y el alineamiento del contenido es bien importante. El tipo y tamaño de letra es bien importante, ¿verdad? No se recomienda que usted reduzca el font, ¿verdad? El tamaño de la letra a menos de 10 puntos, por ejemplo. Eh, y obviamente al finalizar tiene que tener un agradecimiento y las instrucciones de qué hacer una vez complete el documento. Aunque sea en línea, usted presenta el agradecimiento eh, y le da las instrucciones a la persona, si es en línea, de qué hacer para salir completamente de la plataforma. Eso es bien importante, porque la persona se tiene que asegurar si esa plataforma, si esa computadora no es de esa persona, pues que se asegure de que sale completamente para que entonces la otra persona que se siente en esa computadora, ¿verdad? Frente a esa computadora, pues no tenga acceso a las respuestas que él o ella proveyó. Eh, la redacción, la ortografía es bien importante. Yo le digo a broma a mis estudiantes, en broma y en serio, que una de las peores cosas que uno puede hacer es darle un cuestionario a un grupo de académicos que tenga muchos errores ortográficos, porque nos vamos a enfocar en los errores ortográficos y vamos a estar dejando de contestar el cuestionario. Pero esos son distractores, ¿verdad? Esos errores ortográficos van a ser distractores y entonces eso va a incidir en el tiempo que tomará completar el cuestionario. Si es que la persona no se ofende porque usted no se tomó el tiempo de crear un cuestionario profesional y limpio de errores, ¿verdad? Libre de errores. La persona se puede molestar y dejar de contestarlo. Esa es una posibilidad. Y la redacción es bien importante porque si la redacción no es clara, pues las personas pueden entender cosas diferentes. Puede haber ambigüedad en términos de la interpretación de las preguntas y las alternativas y entonces no habrá confiabilidad del proceso de medición. Así que tiene que tener mucho cuidado. En términos del análisis de datos, simplemente les quiero decir que es bien importante que usted se asegure que usted solicita los datos de la manera que los necesita para poder llevar a cabo los análisis que usted pretende llevar a cabo, o sea, que usted propuso que va a llevar a cabo. En este caso, como ejemplo, le estoy presentando el ingreso familiar anual. eh, y fíjese que en la primera, pues es la forma usual que se pide en cuestionarios, pero usted lo que creó fue una variable ordinal, así que eso es una variable discreta. Mientras que la segunda, que usted le está proveyendo un blanco para que la persona simplemente escriba el ingreso anual familiar, pues entonces está solicitando esa información como una variable continua. Así que si usted quisiera hacer una correlación, ¿verdad? Establecer una correlación del ingreso con otra variable, debido a que en el primer ejemplo, la manera en que se solicita es como una variable ordinal, pues usted tendría, y esto es un ejemplo concreto, que utilizar un coeficiente de correlación de Spearman, que es para variables ordinales, para llevar a cabo el cálculo de ese coeficiente de correlación. Sin embargo, si el ingreso usted lo solicita como un blanco para que la persona escriba el ingreso, pues tiene una variable continua y si la otra variable que usted va a utilizar para calcular ese coeficiente de correlación es también continua, pues entonces puede calcular un coeficiente de correlación de Pearson, que es para variables continuas. Así que es bien importante que usted piense la manera en que quiere eh, llevar a cabo los análisis y entonces eso va a incidir en la manera en que usted va a solicitar la información. Otro factor o otra razón por la cual se utiliza este primer ejemplo de cómo se solicita la información es que la mayor parte de nosotros, pues sí más o menos podemos promediar cuál es el ingreso familiar de nuestra familia, pero no necesariamente vamos a conocer el dato exacto. Así que
la razón por la que construimos una variable ordinal para que las personas simplemente marquen es que estamos tratando de facilitar ese proceso de respuesta. Y eso es algo bien importante en los cuestionarios, porque en la medida que una persona tarde mucho más en responder el cuestionario, pues usted va a tener una tasa de respuesta menor. Así que a mayor el largo del cuestionario o a mayor el tiempo que tome completar el cuestionario, menor va a ser su tasa de respuesta. Así que eso es algo que tiene que tomar en consideración. En términos de las preguntas y las alternativas, usted se va a asegurar que las personas entienden las preguntas, que las personas poseen la información para responder y que cada persona encuentra una alternativa que corresponda con lo que desea responder. Y otro aspecto es que las alternativas no se deben solapar. Ahí estamos hablando de que las alternativas sean exhaustivas, ¿verdad? Que haya una alternativa posible para cada persona y que sean exclusivas, ¿verdad? Que no se solapen. Y aquí les estoy presentando en este slide eh, posibles problemas con preguntas y alternativas. El primero que les presento es, pues, solicitar el ingreso con un blanco. Y obviamente, en la medida en que yo no recuerde, pues quizá le deje en blanco eso, o en la medida en que yo sienta que eso es una pregunta muy intrusiva, ¿verdad? Es muy que atenta contra lo que yo entiendo que debe ser, que no se le pregunte a nadie exactamente cuál es su eh, salario familiar anual. Algunas personas siempre ponen en duda para qué se está solicitando esa información. Pues en la medida en que eso sea así, pues va a tener ese caso omitido o quizá algunas personas le dejen de contestar el cuestionario completo si entienden que usted no está haciendo preguntas relacionadas con lo que realmente quiere, pues la va alineado con el propósito de su investigación. Así que usted puede decir muchas cosas, pero la realidad es que las personas van a interpretar, pueden interpretar las cosas de otra manera. La próxima, prefiero utilizar las rúbricas holísticas a las analíticas. Pues este ya se los había presentado anteriormente. Pues lo primero que usted está asumiendo es que las personas entienden lo que es una rúbrica y después que saben lo que es una rúbrica holística y que saben lo que es una rúbrica analítica. Y lo otro es que está asumiendo que las utilizan y que tienen alguna preferencia por alguna de ellas. John Mari pregunta si el cuestionario incluye muchos ítems y es muy extenso para asegurarme que los participantes completen el instrumento, si puedes dividir el cuestionario por parte. Y que las personas, mi pregunta es, ¿y que las personas lo contesten en momentos diferentes? Ok. Bueno, eso puede funcionar para algunas personas, pero para otras no. Y por eso es tan importante que se haga el estudio piloto para determinar qué es lo que sucede con la respuesta de cómo funcionan los procesos dentro de esa población. Hay personas que lo que quieren es, tengo el tiempo ahora, quiero contestarlo y quiero terminarlo. Y usted le puede dar la oportunidad de grabar las respuestas y volver a ellas en un momento posterior, pero eso no quiere decir que después vuelvan a él. Así que tiene que hacer un buen estudio piloto para verificar cómo la población se comporta con respecto a esa administración, ¿verdad? A ese procedimiento para la administración del cuestionario. Así que tiene que, no hay una respuesta específica, tiene que hacer un estudio piloto y poner a prueba todos esos procesos de administración. Personas muy ocupadas no creo que vuelvan a entrar, ¿verdad? Así que usted tiene que tomar en consideración, como dije anteriormente, cuáles son las características de la población, ¿verdad? Un jefe de una agencia que apenas tiene tiempo disponible para almorzar, pues es muy probable que no vuelva a entrar al cuestionario y que no se lo conteste si es muy largo. Así que tiene que tomar esas cosas en consideración. Bueno, lo otro que se está asumiendo en esta pregunta específica acerca de las rúbricas es que usted entiende la escala para la respuesta, ¿verdad? Y estas son las siglas de nada. Estas son las siglas de una escala Likert. Completamente de acuerdo, neutral, en desacuerdo y completamente en desacuerdo. Así que usted tiene que definir esas siglas en algún lugar.
y decir que esas son las alternativas para la respuesta. Otro problema que tiene esa pregunta es que tiene que siempre analizar qué usted puede decir si las personas contestan positivo y qué puede decir que si las personas contestan de manera negativa. En ese caso, si prefiere utilizar las rúbricas holísticas a las analíticas y le dice completamente de acuerdo, pues usted sabe que eso es así. Pero fíjese que del otro lado, si la persona contesta completamente en desacuerdo, pues no puede asumir que es simplemente que prefiere lo inverso, porque es posible que no utilice rúbricas, que no le gusta el uso de las rúbricas. Así que esa pregunta tiene el problema de que del lado positivo usted puede hacer la interpretación, pero no necesariamente del lado del completamente en desacuerdo. Bueno, la próxima, el problema que tiene es bien sencillo. Fíjense que se solapan porque la segunda alternativa termina en 1500 y la próxima comienza en 1500. Así que lamentablemente las personas que contesten en ese intervalo que va desde $1000 a $2000, usted no las va a poder separar porque usted no sabe cuántos contestaron 1500 y lo que vieron fue la segunda y cuántos contestaron 1500 porque vieron la tercera. Así que el que no sea mutuamente exclusivas las alternativas para las respuestas, pues va a tener problemas al tratar de llevar a cabo los análisis. La próxima, ¿cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por su madre? Pues el problema que tiene es que no hay suficientes alternativas, así que no es exhaustiva, ¿verdad? Quién sabe si llegó solamente a escuela elemental, llegó a escuela intermedia, llegó a escuela superior, tomó unos cursos en la universidad, pero no los completó, terminó un grado asociado, terminó un bachillerato, tiene maestría, tiene doctorado, tiene postdoctorado, así que no hay suficientes. Así que el problema que tiene esa en particular es que no es exhaustiva. Y la última tiene el problema de que esas escalas esas alternativas para la respuesta en realidad es, es una variable ordinal y observe que no están en orden. Si usted tiene una escala ordinal, tiene que presentarlas en orden. Y ahí dice jefe de división, después dice empleado y después dice director de un departamento. Así que usted debió haber escrito jefe de división, director de departamento y empleado. Tiene que facilitar ese proceso para la respuesta. En términos de la administración, y estoy viendo que solamente me quedan 14 minutos, ya me quedan poquitos slides, así que vamos a terminar. En términos de la administración, tiene dos tipos de modalidad, le estoy mencionando aquí, un estudio longitudinal y un estudio transversal. Un estudio longitudinal, el ejemplo que les puedo dar en este momento es que si usted quiere hacer un estudio en relación con los estudiantes de séptimo, octavo y noveno, en un estudio longitudinal, usted seguiría a esos estudiantes por esos 3 años, pero si esto es su tesis o disertación, pues eso quiere decir que va a estar 3 años mínimo en tesis o disertación, así que tiene que pensar en eso. Un estudio transversal lo que hace es que toma en un mismo momento un corte a través de los grados. Así que usted toma una muestra de séptimo, una muestra de octavo y una muestra de noveno en un mismo momento. Obviamente, uno de los retos que tiene o de las limitaciones que tienen los estudios transversales es que no son las mismas personas. Así que eso es una limitación en las conclusiones, ¿verdad? Que usted sabe que no son las mismas personas, así que puede existir diferencias si usted vuelve a hacer ese estudio nuevamente. En términos del medio para la administración, impreso en línea o mediante entrevista estructurada, que ya los estuve mencionando anteriormente, y aquí estoy tratando de mencionarle algunas ventajas y retos de cada uno de ellos. Si es impreso, puede entregarlo a mano, enviarlo por correo postal y recogerlo o recibirlo en otro momento. Y eso es bien útil cuando las personas requieren buscar información en sus archivos para poder responder. A veces hacemos preguntas que las personas no tienen la información a la mano y el que usted les deje el cuestionario o se los envíe por correo y que se lo devuelvan por correo
pues entonces le da a las personas la oportunidad de revisar sus archivos y poder responder con la información más completa y correcta. Y por correo postal, pues llega a lugares distantes sin usted tener que moverse a estos. Obviamente, como retos tenemos el costo de envío postal y que tiene que tener direcciones postales completas. Y en ocasiones tenemos muchas bases de datos y sin embargo las bases de datos no tienen las direcciones completas. Y por cualquier omisión, el servicio postal le va a devolver esos documentos, ¿verdad? Le va a devolver esas cartas. Por ejemplo, si usted está escribiendo a un complejo de edificios y hay, no sé, voy a inventarme un nombre, hay un condominio que se llama San Juan 1, el otro se llama San Juan 2 y el otro se llama San Juan 3, y usted no le coloca el número del condominio, pues todas esas las va a perder porque la información no está completa y no se sabe a qué edificios se van a entregar. En términos de hacerlo en línea, pues obviamente toma mucho tiempo, eso es una ventaja, la respuesta se recibe con mucha rapidez, tan pronto la persona pulsa el botón de enviar, esas respuestas se reciben, van directo a una base de datos, así que usted pasa menos tiempo en la entrada de datos. Se puede programar la verificación de errores en ese cuestionario en línea, o sea que si usted está esperando un número, que la persona no le entre una letra, y si está esperando un número entre 10 y 20, pues que la persona no entre un número menor de 10 o un número mayor de 20. Ese tipo de error se puede programar. Lo otro que se puede programar son los saltos. Si, por ejemplo, en uno impreso, usted se esperaría que usted colocara una flecha. Si usted quiere que, si contesta sí a esa pregunta, pues salte 3 preguntas, pues entonces usted tendría que colocar una flecha que indique hacia dónde tiene que ir la persona si contesta sí, y una flecha si contesta no, ¿verdad? Que es que pase a la próxima. Así que tiene que estar tanto de manera verbal como de manera gráfica, porque hay muchas personas que no leen las instrucciones, así que lamentablemente tiene que tener algún prompt que sea mucho más gráfico. Y si lo está haciendo por internet, pues simplemente en la programación de ese cuestionario, si la persona contesta sí, pues usted no tiene que decirle nada, simplemente presenta la pregunta que corresponde con la respuesta de sí. También en línea, pues llega a lugares distantes sin usted tenerse que mover, al igual que por correo postal. Los retos, pues todavía en línea hay un bajo porcentaje de respuesta. Esto está mejorando un poco, pero pues eh, no tengo tiempo para darle anécdotas con relación a las investigaciones por encuestas en las que he trabajado, pero sí hemos tenido un bajo porcentaje de respuesta. Los participantes obviamente deben tener acceso a destrezas y al uso de una computadora y la compatibilidad de la programación con el equipo que poseen las personas. Hay muchas personas que tienen Macs, hay otras personas que tienen Windows, hay otras personas que utilizan su celular o su tableta para casi todo. Y usted se tiene que asegurar que el cuestionario aparece de la misma forma, la que no se distorsiona. Y eso requiere de un proceso de verificación. En términos de la entrevista estructurada, pues puede ser en persona o por teléfono, puede ser la única manera de recibir respuesta, por ejemplo, de personas encamadas. Obviamente usted no va a ir a un hospital a desconectar a la gente de todos los equipos que tienen desconectados porque usted necesita darle un cuestionario y darle un lápiz para que le conteste el cuestionario, ¿verdad? Eso no se supone que usted lo haga. Así que usted tendría que ir en persona, leer cada una de las preguntas y leer cada una de las alternativas. Ahora la gente está utilizando tabletas, así que usted puede llegar a estos lugares con una tableta. La tableta va presentando la programación, ¿verdad? Y entonces usted va haciendo la pregunta que aparece, presentando las alternativas y cuando la persona le contesta, usted marca la respuesta que le dieron y entonces la tableta, la programación de la tableta, más bien dicho,
pasa a la próxima pregunta. Así que le van presentando a usted una pregunta a la vez en esa tableta y se van grabando las respuestas en una base de datos dentro de esa tableta y hay programados que le permiten hacer la sincronización de la información a una base de datos central. Cuando usted conecte la tableta a esa base de datos central, toda la información que usted recopiló pasa directamente a la base de datos, así que se reduce otra vez la entrada de datos. En términos de entrevista estructurada, pues obviamente el costo, porque requiere que usted se mueva hacia esos lugares y usted tiene un tiempo que le va a tomar llegar a ese lugar y después llegar a la oficina o llegar a su casa. Así que todo cuesta. El adiestramiento a las personas que van a llevar a cabo esas entrevistas estructuradas. Y una de las cosas que ocurre en cualquier entrevista es que el adiestramiento es fundamental para que esas personas, cuando den alguna clarificación, no le den a la persona dirección hacia una respuesta particular. Así que eso es bien, bien importante. Por aquí tienen las referencias, un libro muy importante en términos eh, de encuestas es este de Groves y colaboradores. Tienen unas personas, unos apellidos bien importantes por aquí. Tienen a Groves, tienen a Fowler, tienen a Cooper, Lepkowski, Singer y Toranjo. Y son personas bien importantes en esto de investigación por encuesta. Por acá tienen otro apellido bien importante que es Dillman. Dillman se ha especializado más en encuestas por correo y por internet, así que tiene un libro completo relacionado con eso. Este libro de Macmillan es un libro de investigación en términos generales. Aquí tienen los standards for Educational and Psychological Testing, que fue lo que usé como base para hablarles acerca de validez y de confiabilidad, validez de las inferencias. Por acá tiene un libro que le puede servir para esos métodos para poner a prueba y evaluar los cuestionarios. Y entonces tienen dos libros bien importantes en términos de psicología de la respuesta. Uno es el de Sutman, Bradburn y Schwartz y el otro es de Toranjo, Rips y Rasinski. Y es bien importante que usted lea acerca de las razones por las cuales una persona puede contestar de una manera particular. En términos de psicología acerca de la respuesta, nosotros cuando vamos a enfrentarnos a un cuestionario, nos dicen estos autores que lo que usted hace es que lee la premisa, la interpreta, la analiza en memoria a corto plazo, busca la información necesaria en memoria a largo plazo, la trae a memoria a corto plazo, trata de estructurar una respuesta, quizá tenga que hacer interpolación, quizá tenga que hacer calcular promedios, quizá tenga que hacer algún procedimiento y entonces termina formulando esa respuesta y entonces se enfrenta a las alternativas para la respuesta, para ver si la respuesta que construyó se encuentra entre las alternativas para la respuesta. Lo que sucede es que esto ocurre tan rápido que uno no se da cuenta que está haciendo eso, pero en realidad eso es lo que está sucediendo. Y uno de los problemas que pueden estar presentes dentro de esa respuesta es que usted se esté refiriendo a algo en su cuestionario con una palabra que no es la palabra que utiliza esa persona para referirse a eso. Así que aunque la persona conozca y tenga la información, no le va a poder responder porque cuando vaya a hacer ese proceso de decodificar, ¿verdad? Ese proceso de interpretar ese vocabulario, pues no va a tener como parte de su vocabulario ese término. Así que a eso se refiere con un problema de decodificar y codificar, porque cuando usted decodifica es cuando usted examina la pregunta y necesita entender todos esos términos para buscar la información
en su memoria a largo plazo, ¿verdad? Y entonces, si usted no utiliza ese término, no va a encontrar esa información. Si la encuentra, pues después pasa por un proceso de codificación otra vez. Y ese proceso de codificación lo lleva a tratar de convertir la información y la respuesta que tiene en mente al relacionándolo con una de las alternativas que están presentes para responder esa pregunta. Así que ese es el proceso de decodificar y codificar al momento de dar una respuesta. Y en el momento en que una persona no entienda ese término o no utilice ese término, pues no va a poder buscar la información aunque la posea. Así que es bien importante leer un poco acerca de estos procesos, que de hecho son los procesos que hay que examinar en las entrevistas cognitivas. Bueno, pues creo que aquí termina mi participación. Si queda alguna pregunta adicional, con mucho gusto la respondo.